Bueno, me da mucho gusto. Muchísimas gracias por estar acá. Somos la Dirección General de Materiales Educativos. Para los niños y las niñas que nos acompañan, somos los responsables de los libros de texto gratuitos que reciben ustedes en las escuelas públicas y también en las escuelas privadas del país, desde preescolar hasta secundaria. Entonces, somos esa dirección responsable de la Secretaría de Educación Pública de los libros de texto gratuito, pero además estamos también tenemos una dirección de bibliotecas que conforma colecciones que van a las escuelas públicas y privadas del país, la colección Libros del Rincón, la Biblioteca de Actualización del Magisterio, y ya esta es la cuarta edición de la Biblioteca Sepcentenaria. Esta biblioteca se la quisimos dedicar a Paulo Freire en marco de el plan y los programas de estudios de la nueva escuela mexicana. Fíjense, lo primero que queremos comentar es que es la primera vez que en México se publica la obra completa de Freire y que además va directo a todas las escuelas públicas y privadas de educación básica del país. Esto es un hecho inédito. ¿Y por qué hablo yo de que es un hecho inédito? Porque históricamente se silenció la voz de Freire. Se silenció la voz de Freire en las escuelas normales, en las universidades pedagógicas, y se silenció la voz de Paulo Freire porque convocaba a la rebeldía, convocaba a la autonomía. Y entonces un maestro, una maestra autónoma, libre, con un pensamiento crítico capaz de indignarse en lo que ocurre en los territorios. Porque imagínense ustedes, compañeros, que un maestro o una maestra no se indigne ante las injusticias del mundo y trate a sus niños de igual forma. Si hay 30 niños, hay 30 mundos allí, hay 30 realidades, hay 30 familias, hay distintas situaciones que viven ellos a diario. Y entonces desde esa lógica, por eso se trató de invisibilizar la voz de Freire. Hemos democratizado a Freire, pero no se trata solo de que llegue a las escuelas. Se trata de que en las escuelas comiencen entonces a discutir la obra desde una mirada crítica y no asumir solamente que nos llegó una colección y estamos leyendo libros. Porque no se trata de leerlo desde la simpleza o reducir esta colección a una actividad como de fomento a la lectura. No, sí tenemos que leerla, pero leerla desde una mirada muchísimo más comprometida, con las ganas de los maestros, pero también de las familias. Fíjense, porque las educaciones no solo son responsabilidad de los maestros. ¿Por qué? Porque en las familias hay también unas dinámicas en las que todas y todos pues participamos justo para generar condiciones para que los niños y las niñas tengan estas rebeldías y no acallarlos y no silenciar la voz. Y entonces desde esta lógica publicamos las 18 obras de Paulo Freire. Cada escuela es un territorio que además habitamos no solo los maestros, porque las escuelas deben dejar de ser esos espacios donde se depositan niños y deben ser escuelas entonces donde se invite a la autonomía, a la libertad, a la creación, a la expresión a través de las artes, no a callar las voces de los niños y de las niñas y menos de los maestros. Hay algunas obras acá y aquí sí voy a ir haciendo algunos detalles en relación con las obras. Fíjense, tenemos Pedagogía del Oprimido, que digamos que es un gran clásico desde donde se estudia, se conoce o se reconoce la obra de Freire. Pero es una obra que nada más no está para leer, sino que nos invita a repensar las relaciones de poder que hay en la escuela, las relaciones de poder que hay en los territorios. Porque el maestro históricamente había ejercido un poder en las aulas, desde una visión adultocéntrica, desde esa visión que es solo el adulto, es solo el maestro y no escucha las realidades de quienes hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay históricamente además unas relaciones entre opresores
y oprimidos. Y desde esta lógica, el maestro y en algunos casos también las familias se convierten en opresores, reproducen el sistema en el que vivimos y acallan las voces de los niños y de las niñas, convirtiéndolos en sujetos oprimidos, en sujetos que van en función solo del cumplimiento o de obedecer, solo sin poder cuestionar, sin poder develar todas las contradicciones que existen entonces alrededor de este. Otro de los textos que están allí, la importancia de leer y el proceso de liberación. Es un proceso que ve la lectura y la escritura no como un hecho instrumental, no desde la lógica instrumental de aprender a leer y escribir y nada más decir sase si sosú, ese oso sea, sin realidad con el territorio, visto desde una racionalidad instrumental. E incluso debemos pensar, compañeros y compañeras, que la lógica de cómo se nos enseñó a nosotros a leer y escribir, nada más desde una racionalidad que identificaba nada más palabras, que identificaba vocales, consonantes, pero que no establecía y que incluso desdeñaba nuestras lenguas originarias, que desdeñaba nuestros saberes, que desdeñaba entonces la lógica, porque la maestra, e incluso hay que comprender allí también que a veces los padres, sobre todo en niños de preescolar, tercero de preescolar, primero de primaria, para el mes de diciembre comienzan a preguntarle a la maestra de que por qué el niño no escribe. Cartas a quien pretende enseñar. Es un texto que procura humanizar y dignifica la labor docente. Un libro que es fundamental leer, sobre todo en marco de la nueva escuela mexicana, es Pedagogía de la Autonomía. Porque la nueva escuela mexicana convoca la autonomía profesional. Y la autonomía profesional del magisterio transita en que si hay un maestro o una maestra, no puede haber un Estado que imponga recetas. No puede haber autoridades educativas que le digan a los maestros y a las maestras qué hacer. Por otro lado, pensamos que los maestros debemos pasar de ser ejecutores a investigadores de nuestra propia praxis. Y eso nos invita Freire. Nos invita y nos convoca y nos interpela además a analizar lo que estamos haciendo las y los educadores en nuestras aulas, pero también lo que ocurre fuera. Entonces, estas 18 obras además van a generar con las y con los maestros espacios de diálogo auténticos. Espacios de diálogo donde cada uno de nosotros y nosotras interpelemos las realidades, releamos a Freire desde una lectura distinta para ir construyendo distintas alternativas de las educaciones y no en las impuestas, y no en las que se generan solo en un plan o en unos programas de estudio, sino que desde el reconocimiento de los territorios, desde el reconocimiento de las contradicciones, de los sentires, de los saberes, de los sabores de las comunidades, podamos nosotros entonces ser coautores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Fíjense, uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana es la vida saludable. La vida saludable además entendida como esa alternativas que debemos construir juntos y juntas de acuerdo a poder entonces establecer la relación entre la mente, el cuerpo, las emociones. Y fíjense, históricamente la vida saludable en este país, en las escuelas, se enseña desde una sola lógica. Desde la lógica del plato del buen comer y la jarra del buen beber. Y yo me pregunto, ¿acaso todas y todos tenemos acceso a comer salmón una vez a la semana? ¿Acaso todas y todos podemos comer las 3 veces al día, como lo indica quizás que sea la alimentación más saludable o más balanceada? ¿Podemos comer proteína las 3 veces? E incluso repensar la alimentación desde la lógica de los territorios. Hay territorios en los que hay prácticas culturales vinculadas a la alimentación, la dieta de la milpa. Hay una serie de elementos de nuestra sabiduría originaria y no debería ser solo pensada desde una lógica
impuesta, sino que desde nuestra autonomía, que es una de las grandes convocatorias que nos hace Freire, podemos repensar otras educaciones y no la estandarizada, sino la territorializada, la que va más allá del contexto, sino que abona a la creación de nuevos territorios. Pero además, incorporar la obra de Freire a las escuelas públicas y privadas del país es un gran reto, porque también invita a los maestros a cuestionar el mismo sistema educativo. Este mismo sistema que tiene una estructura que en ocasiones les oprime, les maltrata, continúa la precarización salarial a los maestros y a las maestras, las persecuciones de las autoridades, y entonces con base a ello repensar todo lo que podemos hacer para liberarnos también de la opresión. La revolución de las conciencias es algo fundamental que viene a promover la obra de Freire. Fíjense, y además invita a los maestros a pensar la pedagogía en no de la respuesta, sino en la pedagogía de la pregunta. Porque a los maestros nos formaron históricamente solo para dar respuestas, solo para dar contenidos, solo para hacer una planeación desde el inicio, desarrollo, cierre, sensibilización. El niño y la niña está en un proceso allí donde hay un taller y luego, ¿qué aprendieron niños? ¿Cómo les pareció esto? Una visión tan mecanizada solo con base a las respuestas, sino con base a las preguntas de los niños y de las niñas, de la interpelación de la realidad, de las familias. Y entonces fortalecer eso implica ver a Freire no como un autor más, sino como alguien que nos convoca y que nos invita a algo que nosotros hemos venido diciendo desde la Dirección General de Materiales Educativos, que en relación con sus libros de texto, Freire, con la colección de libros de texto gratuito, se conviertan entonces en grandes impulsores de la revolución de las conciencias, que se conviertan en grandes impulsores además de repensar los territorios, que sean además puentes que se vayan tendiendo para generar nuevas condiciones para el magisterio nacional desde la autonomía, desde la libertad, desde irnos liberando de las opresiones. Jessica, pues acabamos de presenciar esta presentación de los libros. ¿Cómo lo viste? Se me hizo muy interesante y también me agradó mucho que pudieran presentar a un autor como Freire a todo el público, ¿no? Porque es un autor que a veces no sale de la escuela nada más, entonces ahorita que ya lo puedan expresar en más personas y todo para que conozcan un poco más y se interesen en todo lo que enmarca el autor, está muy bien. Y también me interesó mucho que ya lo van a implementar en escuelas públicas. Entonces, bueno, invita mucho a la reflexión, a la crítica constructiva. Entonces, sí. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una niña. ¿Y ya has utilizado los nuevos libros de...? No, está pequeña, está en preescolar todavía y ahí todavía no estamos viendo nada. ¿Los conoces? ¿Cómo ves que pues se aplica un poco de este modelo educativo que propone Paulo? Sí, bueno, sí, siento que sí, bueno, todo va por buen camino en cuanto al modelo que propone. Karina, ¿cómo viste la presentación de estos libros? Está interesante por ver que te quieren educar de manera diferente para dar tu opinión sin que nadie te diga cómo pensar. Estos libros ya se van a poder ver en las escuelas públicas, ¿cómo ves? Pues muy bien, lo que no creo es que nos lo dejen ver a todas las personas. ¿Por qué no lo crees? Porque generalmente solo tienen acceso los que están estudiando en ese momento. Claro, ¿a ti te gustaría que los pudieras ver en otro lado? Sí, deberían estar disponibles en las bibliotecas, a la venta. Claro, sí están a la venta, los puedes adquirir, pero es una buena propuesta que los pongan en las bibliotecas públicas. Uh-huh. ¿Por qué te gustaría? ¿Por qué crees que este modelo es importante? ¿Será porque nunca he pensado como piensan los demás y me gustaría que mi hijo sea igual, que decida
hacer las cosas que él quiere, pensar como él piense, que tenga su propia manera de pensar, su propia lógica para hacer las cosas, que no sea un robot que sigue a los demás o, como dicen, un borrego que va atrás de todos, que hace lo mismo. Perfecto. Pues te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Oigan, estamos aquí, acaba de ser la presentación de estos libros tan importantes. ¿Cómo ven? Para mí me pareció excelente. Nosotros venimos de la Escuela Normal de Maestros, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y para nosotros es importante porque desde nuestra formación es fundamental que nosotros conozcamos la pedagogía de Paulo Freire, y como tal, esos libros que van a llegar a las escuelas públicas es fundamental. Ok, ¿y tú cómo ves? Sí, me parece muy innovador, muy importante para nosotros como futuros docentes, para pues conocer también diferentes maneras y métodos para la enseñanza, ¿no? Para esta nueva modalidad que vamos a estar utilizando mucho más nosotros como futuros maestros, y pues bueno, que se viene implementando, pero que a lo mejor ya en algunos años va a estar como mejor experimentada o más estudiada, y entonces pues me pareció muy, muy importante. Hay un libro de Paulo Freire que es específicamente para ustedes. Ustedes ya lo han leído, ¿cómo ven? ¿Por qué es importante? Hemos estudiado a través de nuestros momentos en la normal un poco acerca del trabajo de Paulo Freire, en específico no solamente lo que va relacionado hacia nosotros como maestros, sino también lo que nosotros podemos llevar hacia las escuelas, la parte de dejar la parte del oprimido y llegar a la construcción de la libertad. Claro. Bueno, en realidad no hemos estudiado estos libros porque no nos han llegado a la normal, pero sí hemos estudiado a Paulo Freire, pues con nuestros métodos, ¿no? En línea y así. Y pues creo que es una metodología nueva y muy importante. Acabamos de tener esta presentación de estos libros tan importantes. ¿Cómo ven? Pues la verdad lo vemos como, o sea, vamos pasando y se nos hizo algo realmente interesante porque nosotros precisamente venimos de una escuela normal, que es la 2 de Nezahualcóyotl, y no teníamos conocimiento que esos libros tendrían que estar presentes dentro de las escuelas de educación básica, y nos sorprendió bastante que pues era algo que, digamos, tenemos que saber y no lo sabíamos, o sea, no tenemos conocimiento de ello. No, además en ese aspecto pues creo que todavía la enseñanza aquí en México todavía quieren tener un modelo opresor y no quieren aplicar tal cual lo que es el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces nosotros que estamos en este ámbito de estar leyendo a Paulo Freire se nos hizo súper interesante. Claro, aparte los nuevos libros tienen como esta idea, ¿no? Este tipo de educación que propone el autor. ¿Cómo ven que estos libros pues ya van a estar en las escuelas públicas, además de la nueva escuela, de los libros de la nueva escuela? Lo vemos bastante bien, aunque también todo va a depender de la perspectiva que tengan los maestros, de la actitud que lleguen a tener, si de verdad lo van a tomar, si lo van a querer leer, si van a tener el tiempo de entender lo que Paulo Freire nos quiere decir con su educación, porque también hay quienes se han aferrado a la educación bancaria y pues la verdad es que eso no es el chiste, ¿no? Además en ese aspecto pues creo que es sumamente, como dice mi compañera, sumamente importante comprender lo que él estipula en sus libros, porque creo que sí es algo innovador y algo que le serviría a toda la sociedad, porque pues prácticamente es para formar futuros ciudadanos y que vayan construyendo en favor de y no en contra de. Ya nada más, ya casi tú lo diste, pero un mensaje justo en relación a esto de que los maestros puede ser que no los lean, ¿qué le dirías tú a los maestros? Pues la verdad que sí lo lean, que se tomen el tiempo de entender realmente lo que quiere la nueva escuela mexicana y lo que quiere dar a entender Freire, porque se han puesto nada más a yo te enseño y te tienes que quedar con eso, y no se ponen a desarrollar el pensamiento crítico de los niños, que es como lo que importa realmente, que el niño pueda comprender el por qué está aprendiendo lo que está aprendiendo. Desde mi punto, pues que se atrevan a leerlo y a aplicarlo, porque en ese sentido yo creo que el niño va a comprender para qué le sirve lo que él está aprendiendo y lo pueda aplicar en su vida diaria, que no se sigan viendo las materias por, es que hoy es geografía, después historia, como materias independientes, sino todas en relación a.
Hola, Sadi Arturo Loaiza Escalona, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP. Estamos aquí en Bosque de Chapultepec. Cuéntanos un poco qué hacemos. Bueno, además de venir a disfrutar de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, venimos desde la Dirección General de Materiales Educativos a presentar la colección SEP Centenaria que recoge las 18 obras de Paulo Freire. Una colección inédita, una colección que invita a desaprender, a repensar, a resignificar la labor docente, de pasar de ser un técnico de la educación a un coautor de currículum, a un codiseñador que invita a la libertad, a la autonomía, a la defensa de la vida, de lo humano, desde el pensamiento crítico y no desde la racionalidad instrumental. Entonces platicamos con las familias que vinieron y con los maestros. Hubo también algo muy interesante porque vinieron estudiantes de educación, estudiantes de la normal, y entonces poder llevar esta presentación también con ellos es reconocer la importancia que debe tener Freire en su formación, porque Freire históricamente fue silenciado. Se silenció la voz de Freire en las escuelas normales, se silenció la voz de Freire en las escuelas formadoras de maestros o de pedagogía o de educación. ¿Y por qué se silenció? Porque es un sujeto que convoca a la rebeldía, es un sujeto que convoca a la defensa de la vida. Y desde esa lógica entonces históricamente se silenció. Y entonces esta colección es inédita y se repartió, se distribuyó en las 240,000 escuelas, y entonces eso es un hecho histórico que no podía pasar desapercibido en un espacio de formación, porque las ferias del libro no son solo espacios donde la gente viene a comprar libros. Sí, la gente compra el libro, pero es para la formación. Acá es un espacio también para el encuentro, para el diálogo, para el debate. Entonces, importantísimo que hayamos tenido este espacio para presentar esta colección y que en conjunto además con los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana vengan a invitarnos a otras educaciones, a generar pedagogías desde lo nuestro, desde los territorios, pedagogías que convoquen a repensar lo que está ocurriendo, a escuchar a los niños y a las niñas y, como lo decía Freire, a darle voz a los que históricamente no han tenido voz. Perfecto, además ahorita entrevistábamos a la gente justo para ver qué opinaban de todo. Están muy contentos, por supuesto. Una persona decía, ojalá salieran estos libros también de las escuelas públicas, como en bibliotecas, en lugares donde no solo los maestros o las maestras puedan tener acceso a ellos, sino toda la gente en general. ¿Tú crees que esto se pueda? ¿Qué opinas? Pues bueno, debemos llevar esta voz de estos usuarios hacia otros espacios, ¿no? A la Dirección de Bibliotecas, de la Secretaría de Cultura, al Fondo de Cultura Económica, hacer una gran campaña para que en las familias también los lectores conozcan a Freire desde más allá de los anaqueles, sino desde una lógica realmente emancipadora y crítica. Y hay un elemento importante, y es que con la colección de Freire hemos socializado este pensamiento crítico, y tenemos en este momento una estrategia llamada las fogatas freirianas. Las fogatas freirianas es la discusión en comunidad de Freire, y donde se pueden sumar padres, madres, familias, cuidadores, cuidadoras, tutores y público en general con las escuelas, porque la escuela es el centro del quehacer comunitario. La escuela no es el depósito de niños y niñas, es donde se hace cultura, donde hay descubrimientos, donde se hace patria. La escuela es el lugar donde comienza la patria. Entonces, desde esta lógica, invitar a que todas y todos se sumen a las fogatas freirianas, a discutir en las distintas comunidades educativas, en sus escuelas, con sus maestros, con otros estudiantes incluso, porque ahí la obra de Freire definitivamente sí está dirigida hacia maestros, pero ¿cómo tener un Freire para niños? Y esto implica resignificar lo que hacemos como maestros. Entonces acercamos a los niños a una práctica transformadora y liberadora.
Ya finalmente, pues, estamos aquí por la presentación de estos 18 libros. Si yo no tengo idea, no he leído ninguno, ¿cuáles son el top 5 de los libros por donde tienes que empezar? Pues bueno, es que esa pregunta es capciosa, porque depende de los gustos, pero fíjate, tenemos, y lo podemos ver incluso acá, Pedagogía del oprimido es un sí o sí, Pedagogía del oprimido es un sí o sí de Freire. Educación como práctica de la libertad es un libro sí o sí de Freire. En el contexto de la nueva escuela mexicana, Pedagogía de la autonomía es un libro indispensable en este momento, sobre todo histórico, que estamos viviendo en el país. Y digo un momento histórico porque es la primera vez que el Estado mexicano convoca a una revolución en las aulas, desde la autonomía, desde el reconocimiento de los saberes pedagógicos. Entonces es un top indispensable. Bueno, es que hay muchos más, pero fíjate, Pedagogía de la indignación. Si no generamos indignación, si no se nos retuerce el hígado, el estómago ante las injusticias del mundo, ante el hambre, ante la violación de los derechos humanos, ante los feminicidios y ante una serie de situaciones sociales que ocurren, de contradicciones que nos oprimen, si no nos indignamos ante el sistema capitalista que cada día nos oprime o nos busca oprimir cada vez más, acallar nuestras voces, entonces Pedagogía de la indignación, y los maestros debemos entenderlo desde allí. Y otro elemento fundamental, fíjate, pasamos del oprimido a la esperanza. Pedagogía de la esperanza, pero también está Pedagogía de los sueños posibles, Pedagogía de la pregunta. Es muy difícil decirte, mira, hay un top, porque definitivamente debemos centrarle a la obra de Freire, y yo quisiera convocar a la lectura de Freire desde una lógica que yo comparto con mis, no voy a decir estudiantes, pero sí con los compañeros con los que comparto aula, ¿no? En literatura. Entrémosle a los textos de Freire desnudos, sin prejuicios, con ganas de dialogar con Freire. Dialoguemos con Freire, veamos la actualidad de Freire. Y una lógica importante, porque leer a Freire, lo decía él mismo, no me repitan, reinvéntenme. Y entonces desde esta lógica la invitación es a leerlo, sí, no a repetirlo, sino a reinventarlo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos entonces a acercarse a las escuelas, a buscar la colección sepcentenaria sobre las 18 obras de Freire.